Amigos, amigas, muy buenas noches. Bienvenidos una vez más a nuestra cuarta edición del Grupo Historiando. En esta oportunidad vamos a dictarles el tema Historia de los hombres y mujeres del Dios creador de las sociedades milenarias del Perú antiguo, a cargo de la doctora Miriam Salas Olivari. En esta oportunidad nos acompañan Franklin Pacuri, Cristina Gutiérrez, Carlos Pachacama y nuestra presentadora de la conferencia, Miriam Salas Olivari. En ese sentido, vamos a dar una pequeña referencia a la trayectoria de nuestra ponente. La doctora Miriam Salas Olivari es doctora en Historia de la Pontificia Universidad Católica del Perú, donde ejerce la docencia. Es miembro del número de la Academia Nacional de Historia, de la Asociación de Historia Económica del Perú, del Instituto Ribagüero, del Instituto de Estudios Históricos y Marítimos del Perú. Ha ejercido el cargo de jefa del Archivo General de la Nación. Obtuvo el premio Silvio Zavala, otorgado por la OEA, y el Instituto Panamericano de Geografía e Historia. También publicó libros de los obrajes de Canaria y Chincheros a las comunidades indígenas de Vilcashuamán, Lima, sector imprenta 1979. Estructura colonial del poder español en el Perú, Huamanga, Ayacucho, a través de sus obrajes de los siglos XVI al XVIII, Lima, de la Pontificia Universidad Católica del Perú, en el año 1998, y anexos, por el cual obtuvo también el premio Silva Zavala, otorgado por la OEA y el Instituto Panamericano de Geografía e Historia. El 1 de septiembre del 2011 se presentó su libro La República de 1879 a 1883 en Historia Marítima del Perú, volumen 4, Lima, Instituto de Estudios Históricos Marítimos del Perú, 2011. El mismo que lleva el subtítulo Historia Económica de la Guerra con Chile, con el Perú y Bolivia, Recursos Naturales y Conflicto Internacional, Cuestión de Pocos, Problema de Muchos, 1820 a 1883. Y en marzo del 2016 presentó su libro Presupuesto y Estado de la Nación del Perú decimonónico y la corrupción institucionalizada, 1823-1879, Lima, 2016. Historia de los hombres y mujeres del Dios Creador y las sociedades milenarias del Perú, preincaico, homenaje al Perú en el bicentenario de su independencia, Lima, MITSAL 2019. Justamente ese es el tema de nuestra conferencia de hoy. Y así tiene varias publicaciones, pero para mayor profusión vamos a también recordar que esta edición del Club Historiando sale gracias al auspicio de la Asociación de Guías Oficiales de Turismo, Agotur, el Centro de Estudiantes de Arqueología de la Universidad de Trujillo, el grupo Hablemos Historia Bicentenario y nuestro nuevo aliado, la Asociación de Guías Machu Picchu, AGOM. En ese sentido, voy a dar la palabra a la señora Cristina Gutiérrez para que nos dé algunos alcances más acerca de esta conferencia. Adelante, doctora Cristina. Buenas noches con todos, especialmente con los amigos cusqueños. Estoy encantada de poder presentar este libro que para mí fue una revelación cuando lo leí, porque la autora Miriam Salas, que es compañera mía de la universidad, ella ha tenido una visión y un planteamiento metodológico que es múltiple, ¿no? Quiero decir que no se queda simplemente en un estudio de historia, sino entra en terreno de la etnografía, de la antropología, haciendo de esto un estudio multidisciplinario para interpretar lo que es y fue el pensamiento del peruano desde que pobló por primera vez nuestro territorio hace más de 20.000 años.
Hay teorías que dicen que el hombre entra a América a través del estrecho de Bering por el norte. También hay otras versiones que hablan que llegó por mar, pero lo cierto y con certeza es que el hombre entra al territorio peruano desde la Amazonía. Previo a eso, recorrió una serie de espacios geográficos de Latinoamérica, como son las praderas de Colombia, las sabanas de Venezuela, que son territorios enormemente ricos y de fácil acceso. Sin embargo, el hombre crea en Sudamérica civilización en los Andes peruanos. Es bien curioso cómo acepta su reto para el lugar más complicado de todos los que había recorrido. Es un territorio quebrado con diferentes pisos, pero que tiene la particularidad de su diversidad. Y eso lo atrajo mucho. Y supongo que también el reto, ¿no? Somos un país somos una raza de luchadores. Ahí inicia su viaje sin retorno y llega primero a la costa. Es en la costa donde sienta sus primeros establecimientos. En toda la costa central y también en la costa norte. Se dice que hay un lugar llamado Ñanchoc en el Valle de Saña, en Lambayeque, entre Lambayeque y Cajamarca, donde se ha encontrado el vestigio más antiguo calibrado de algodón, que se supone que es el momento en que el hombre ya siembra el algodón, ya es agricultor, abandona el nomadismo y se asienta, y con una fibra absolutamente nativa. El algodón es una fibra que existe en diferentes continentes en manera paralela, pero el Perú tiene una de las variedades originales. Y con eso ya comienza a construir su propia ropa, a hacer redes de pesca más sólidas, etc. Y se fija esa fecha como la fecha donde se comienza la cultura en el Perú, ¿no? Y está claro, pues, que esas respuestas que tuvo que tomar para lograr dominar el territorio le van a significar una nueva perspectiva, una nueva forma de ver el mundo. Y esa forma de ver el mundo, que se mantiene hasta ahora, porque es una lógica diferente a la que nosotros tenemos, sea el pueblo originario o sea los de origen diverso que tenemos aquí en el país, siempre nuestro pensamiento no es occidental al 100%, ni nuestra lógica funciona así. Y eso ya se vio con los primeros dibujos, las primeras imágenes líticas que deja el hombre en las cavernas, ¿no? Las pinturas rupestres de hace 9.000 años en Toquepala se avisoran que la direccionalidad de lo sagrado ya va incluida en el sistema binario de 4, ¿no? Entonces, la tripartición, la bipartición, la tripartición y la cuatripartición. Y cuando ya el hombre está establecido y ya deja la errancia, el primer lugar donde manifiesta la concepción más elaborada, siendo todavía en el precerámico, es en un lugar llamado Huacaprieta, cerca de Trujillo, en el Valle de Chicama. Ahí se han descubierto una serie de cosas interesantes, el uso del tinte como el índigo, pero sobre todo, un pequeño retazo de tela que ha sido hecho exclusivamente con las manos, no existía el telar entonces, en donde solamente con la torsión de los hilos y la combinación de esos colores naturales se ha tejido un cóndor con las alas extendidas que tiene en su interior una serpiente enrollada. Entonces ahí ya nosotros sabemos cuál es el inframundo, cuál es la direccionalidad, cuál es la bipartición, la tripartición, todo está indicado en esa imagen. Y eso ha permanecido hasta la fecha. Se han desarrollado diferentes culturas a lo largo de todos estos años, desde que comenzó con la primera y la más sofisticada de ellas, que fue Chavín, que ya creó la cosmología, la cosmovisión que tenemos los peruanos. Es ahí, y no será ninguna otra muy diferente a lo largo de todas las otras culturas que florecieron en el territorio de los Andes.
yo tengo que hacer hincapié porque yo soy especialista en textiles, que siempre fue el textil el elemento prioritario gracias a la cantidad de fibras que tenía este territorio, y lo convirtieron en lienzos para distribuir esa ideología que se creó en Chadín. Chadín no es un estado enorme ni es un imperio, pero supo repartir toda esa ideología a través de su iconografía, donde ya están sentados estos principios. Entonces, ahí no se queda Miriam. Miriam va a proseguir el rumbo de la descripción de toda esta iconografía, cómo va evolucionando, aunque mantiene sus parámetros, a lo largo de todas las culturas que se han sucedido en nuestro territorio. Es un libro complejo, abundante, revelador, que a lo largo de sus 500 páginas nos describe toda esta forma de cómo se ha estructurado el pensamiento en la región andina. Bien, muchas gracias, Cristina. Estamos muy agradecidos por los comentarios. Sí, es muy amplia tu apreciación acerca de este libro. Y justamente todas las personas que están interesadas en este libro vamos a poder ahora, digamos, apreciar un resumen de la misma autora, donde nos va a explicar, ¿no?, toda esta concepción del hombre andino, del varón y de la mujer, cómo era concebido en las distintas iconografías. Sin más, voy a dar un recuerdo. El título de nuestra exposición es Historia de los hombres y mujeres del Dios creador, de las culturas de las sociedades milenarias del Perú, preincaico, a cargo de nuestra expositora, doctora Miriam Salas Olivari. Adelante, doctora, con su conferencia. Su micro. Adelante. Ok, muchas gracias, Ahmed, muchas gracias, Franklin, muchas gracias, Club Historiando, Carlos, que está ahí, y muchas gracias, Cristina. Es un gusto escucharte, compañera de Estudios Generales Letras, que ahora es una gran estudiosa de los textiles peruanos, y seguramente próximamente te escucharemos a través del Club Historiando. Bueno, este libro, ¿no es cierto?, es un libro que no es un estudio arqueológico, sino más bien es un estudio de historia, es un estudio desde la historia, desde la perspectiva de la historia. Justamente hace pocos días una compañera mía de la universidad me pregunta acerca del título del libro, Historia, y es historia porque no es arqueología, y además es un libro que se sirve, como bien ha dicho Cristina, de otras ciencias como la etnografía, así como también la etnohistoria, la antropología, etcétera, para tratar de encontrar, ¿no?, las raíces de la cultura andina, como también tratar de visualizar claramente cuáles son, ¿no?, esas características básicas de la cultura andina. Generalmente estamos acostumbrados a estudiar las culturas por separado, ¿no? Es decir, no estudiamos las culturas del antiguo Perú como una continuidad, ni tampoco como culturas que pudieran haber establecido intercambios entre ellas, que hubieran tenido algún tipo de relaciones entre ellas, sino generalmente tendemos y han tendido los académicos a estudiar la cultura por separado, y nosotros en el colegio y luego en la universidad generalmente caracterizamos a las culturas por sus grandes logros, textiles, ¿no es cierto?, por sus textiles, o tal vez por su orfebrería, o si no, también por sus monumentos. Entonces, lo que a mí siempre me traté y trato de ver como historiadora es cómo funcionan las sociedades. Es decir, cómo funcionan las sociedades y cómo estas sociedades se van construyendo, consolidando, cuál es su dinámica,
cómo van avanzando, cuáles son las contradicciones y finalmente cómo estas sociedades van a dar origen a otras sociedades. Pero al mismo tiempo hay una pregunta muy importante que es por qué en el Perú del presente está tan presente la cultura andina, ¿no? Y esa cultura andina nosotros la tenemos siempre presentes en nuestra vida diaria. ¿Y es por qué? Porque, claro, se fue construyendo una cultura muy fuerte, muy poderosa, que fue capaz de enfrentar el coloniaje español, la república con toda su no mirar, con todo su no mirar a lo que son las culturas andinas y en muchas ocasiones hasta el desprecio y al punto que se oculta, ¿no?, el idioma quechua. Entonces, ¿por qué persiste esta cultura? Y creo que esta cultura persiste porque se fue haciendo grande desde sus orígenes por la conexión que estableció con el entorno, con el lugar donde se fueron desarrollando y fue creando respuestas a los retos que la naturaleza tan diferente, variada, agreste, ¿no?, le iba presentando al hombre. Pero lo más importante es que estos hombres, ¿no?, van a ir evolucionando de sociedades, de a naciones, a etnias, a estados e imperios, ¿no? Y va a haber una continuidad en ellas y también va a haber una comunicación, porque lo que este libro demuestra es que hay elementos culturales que se repiten, ¿no? Y estos elementos culturales que se repiten son los que dan origen a lo que se llama cultura andina, ¿no es cierto? Entonces, durante miles de años, estos hombres van a ir generando un corpus de códigos, de conocimiento, de abstracciones, de comportamientos sociales que se hunden en milenios y que están presentes en nuestro día de hoy, ¿no? Es interesante ver cómo Picasso señaló que una de las primeras regiones en el mundo que llegó a la abstracción, a la síntesis, es la cultura andina, puesto que lo que nuestros antiguos peruanos representaban no eran figuras, es decir, sus representaciones no son figurativas, no plasman simplemente una figura, sino que a través del diseño que ellos hacen hay una síntesis, un código, del entendimiento que ellos tienen del mundo, ¿no?, y de la Tierra en relación con el universo, como también la relación que los hombres tienen entre sí. Entonces, para el hombre, desde muy temprano, era muy importante establecer esta relación. Se dan cuenta que no están solos y que hay una relación, una estrecha conexión entre el mundo de aquí, el mundo de abajo y el mundo de arriba. A ese punto vamos a ir nuevamente cuando hablemos de lo que ya ha mencionado Cristina, porque siempre se pensó, ¿no?, y últimos libros que han publicado algunos arqueólogos, antropólogos, etcétera, señalan como que la tripartición, la cuatripartición, ¿no?, y la dualidad nace con la cultura incaica, pero en realidad estos son códigos, ¿no?, que se van a ir tejiendo a lo largo de miles de años. Y eso es lo interesante de observar a través de este libro. Otra cosa que me llamó mucho la atención, ¿no?, es que no solamente voy a usar o he usado en este libro los trabajos de los arqueólogos, etnólogos, antropólogos, sino también las crónicas. Cuando estaba en la universidad, ¿no?, las crónicas eran muy mal vistas, ¿no?, porque se tachaban de españolistas, ¿no? Entonces, cuando he comenzado a escribir este libro, aunque ya antes me lo había dado cuenta, es que los cronistas decían muchas cosas que luego los arqueólogos han comprobado en el presente. Nosotros vemos a través de las crónicas que estos hombres que pusieron en blanco y negro lo que veían estaban muy cerca y muy próxima de esas culturas. Y no necesariamente
ellos van a tener siempre su visión españolista, sino que muchas veces ellos van a tratar de entender qué es lo que realmente pasaba y de retratar lo que veían, ¿no? No solamente los cronistas españoles, sino también los mestizos, los de origen andino. Y una de las cosas que señalan los cronistas es que el hombre no vino de un solo lugar, sino que el hombre vino de diferentes lugares y que a ellos les llamaba mucho y poderosamente la atención que, de acuerdo a lo que ellos veían, aquí habían hombres que habían venido de diferentes partes, no de un solo lugar, como siempre se nos señala, que es la teoría de Alan Herlicha, que nos habla del origen asiático de la población andina, sino que habían venido de todas partes, incluida Europa, ¿no? En la región del Cáucaso, del África, de Guinea, etcétera, ¿no? Y ellos se ponen a pensar cuáles pudieron ser los posibles caminos, ¿no? Y es interesante ver cómo tanto la arqueología como también la geografía, ¿no? La geohistoria, etcétera, van dándole a estos cronistas pues la razón, ¿no? El Luis Jerónimo de Oré, y Acosta, Luis Jerónimo de Oré, Cobo, entre otros, Avendaño, entre otros, ya presentan esta idea de que el hombre no vino de un solo lugar, sino que vino de diferentes partes, y no solamente hacen referencia a ello por los estudios geográficos en los que ellos estaban muy interesados, ¿no? Sino también por la raza de la gente que veían y sus usos y costumbres, como también sus idiomas. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que observamos? Que en el Perú, ¿no? En el antiguo Perú, el antiguo Perú nace como un cuerpo, ¿no? Multirracial y pluricultural. Entonces aquí hubieron todas las razas, ¿no? Desde la negra, la asiática, la blanca, ¿no? De tal forma, pues, que hay un conglomerado de gentes que hablaban diferentes idiomas y que van a tratar de dominar el espacio de acuerdo, pues, a sus creencias, de acuerdo a su idiosincrasia, pero en muchos aspectos ellos van a comulgar, ¿no? Van a comulgar, es decir, van a estar de acuerdo entre ellos. Y eso se debe básicamente a que otra de las cosas que también rompe este libro es que siempre se nos ha dicho que la comunicación de los hombres y los recorridos que los hombres realizaban en ese tiempo era transversal, siguiendo los cauces de los ríos de la sierra a la costa. Pero en realidad, ¿no? Estos ríos, para las personas que hemos visitado la sierra, sabemos que no solamente corren de forma transversal, sino que también corren de forma longitudinal, con lo cual están uniendo no solamente la sierra con la costa, sino también se están comunicando entre ellos, ¿ya? Y esto es lo que explica las similitudes que nosotros podemos encontrar entre un sitio y otro sitio, como es, por ejemplo, en el caso de las cuevas, ¿no? Donde, además, se han encontrado similitudes, no solamente en el hecho de que ellos van a llevar a cabo la pintura rupestre, sino también la forma como enterraban y la forma de cómo ellos supuestamente van a deformarse la cabeza, ¿no? Entonces, los cráneos alargados, sobre los cuales ahora se están tejiendo estudios para tratar de ver si realmente se los alargaban de forma no natural o si eran cráneos alargados naturalmente. Otro punto que me parece sumamente importante es Guamán Poma de Ayala, ¿no? Guamán Poma de Ayala, en el año 1616, él va a llevar a cabo una cronología que me costó un poquito de trabajo entenderla, pero él habla de diferentes edades, ¿no es cierto? La primera edad es la Wari Wiracocha Runa, la segunda edad es la Wari Runa, la tercera edad es la Purun Runa y la cuarta edad es la Auca Runa. Todas estas edades son anteriores
a la aparición del imperio incaico, ¿no? Entonces, aquí él, ¿no?, señala cómo va a ir evolucionando el hombre de la cueva, Pajarimok Runa, ¿no es cierto?, hacia el semisedentarismo, hacia el sedentarismo y hacia el gran horizonte que va a ser el de los Wari. Una cosa que es muy interesante es que él pone como la gran divinidad en cada una de estas edades a Huiracocha, al Dios creador, ¿no? Entonces, este Dios creador aparece con diferentes nombres: Huiracocha, con Titi Huiracocha Pachachachi, Tixi Huiracocha Pachachachi, ¿no? Y otros nombres que se le va a ir dando en las crónicas, como con Titi Huiracocha Pachachachi. Entonces, Guamán Poma de Ayala, ¿no?, nos está presentando una cronología y un desarrollo, un estadio cultural de desarrollo que luego, ¿no?, ha sido corroborado por los arqueólogos en el siglo XX. Él escribió su libro en el año, lo concluyó en el año 1616. Entonces, este señor, ¿no?, observó, inquirió, se informó, redactó, se quejó y presentó una visión de la cultura andina totalmente amplia y rica. Él sitúa además la primera edad en la sierra, la segunda edad en la costa, la tercera edad, que es la de los Purun Runa, ¿ya?, que es el tiempo de los primeros sedentarios, el tiempo del formativo, el tiempo del periodo intermedio temprano, lo sitúa en la costa, la sierra y la costa. Y finalmente el tercer periodo está en la sierra. Aquí, ¿no?, es interesante ver, ¿no es cierto?, cómo Guamán Poma de Ayala también nos está conduciendo al desplazamiento de los hombres de la sierra a la costa y viceversa, ¿no? También nos habla del tiempo de Dios, ¿no? También nos habla de los Runa Kama Huiracocha, ¿no?, cómo los hombres van a tener un kamak, una energía, que es, de acuerdo a los mitos de creación, por lo general, Huiracocha crea al hombre a partir de la piedra, ¿no? Y ahí a esa piedra le infunde energía. Y no crea un hombre. Huiracocha no crea un hombre, sino crea sociedades, crea etnias, crea cuerpos sociales, a diferencia de la creación del hombre por el Dios cristiano. Y así pues, estos hombres, según Huiracocha, los primeros hombres Guamán Poma de Ayala, los primeros hombres tuvieron conocimiento del Criador de los hombres y del mundo y del cielo, y así lo adoraron y lo llamaron a Dios. Y luego es interesante ver cómo ya él nos está hablando de diferentes creaciones. No solamente es una creación, son diferentes creaciones. Las primeras creaciones generalmente van a ir dando a segundas creaciones y generalmente se presentan fenómenos naturales como el diluvio, ¿no?, que está presente en los mitos de creación de Huiracocha, ¿ya? Y entonces por eso es que los hombres pasan a ser de Runa Kama Huiracocha, Tixi Huiracocha, Kaya Huiracocha y Pachacamac en la costa. Ahora, en la tercera edad, o Purun Runa, ¿no?, vemos que se desplazan los hombres de la costa a la sierra, ¿no?, y nuevamente a la costa. Y aquí él hace aparecer algo que es la guerra, ¿no?, que dentro de todo este gran desarrollo aparece la guerra, ¿no es cierto? Y lo mismo pasa en el tiempo del Auca Runa, mucha guerra, ¿no? Y finalmente, lo que va a pacificar para Guamán Poma de Ayala todo esto va a ser la presencia de los incas, a los cuales ya los considera fuera de esta edad, de estas 4 edades, y le asigna su propia quinta edad, ¿no? Ahora, tempranamente, muy tempranamente, y es lo interesante, en los primeros tiempos, miles de años atrás, ya el hombre fue creando cultura, ¿no? Fue creando
códigos culturales, codificaciones, esquemas simbólicos que se hacen fijos, ¿no? En la relación de los hombres entre ellos y también en la relación de los hombres con el mundo y la divinidad, ¿no? Y estas ideas se van a ir plasmando en las pinturas rupestres. En esas pinturas rupestres, así como en las pinturas rupestres, así como también en los entierros, los hombres van a ir codificando, ¿no? Simbólicamente el comportamiento social, sus creencias, ¿no? Su expectación con respecto a la vida después de la muerte. Es interesante, por ejemplo, en esta pintura rupestre de Toquepala, ¿no? ¿Qué observamos, no? Observamos la casa. Supuestamente el gran chamán, el gran líder espiritual de la cueva, elaboraba esa pintura con el propósito de captar el ánima de los animales y poderlos cazar al día siguiente. Y se figuraba lo que iba a pasar al día siguiente. Pero a través de esta pintura podemos observar muchas cosas. ¿Qué tipo de armas usaban? Entonces aquí observamos que no solamente en este tiempo la piedra es el material que se usa para fabricar las armas, sino también se usa mucho la madera. Luego, si ustedes se dan cuenta, los hombres llevan un gorro trapezoidal, que luego aparecerá en Sechín y en otras culturas, como la Wari, por ejemplo, ¿no? Asimismo, estos hombres son muy grandes, corpulentos. Hay un hombre al cual sus piernas se extienden enormemente, ¿no es cierto? Que podríamos nosotros pensar que ellos estaban tratando de infundirse este crecimiento de la pierna de manera sobrenatural para, ¿no es cierto?, que éstas actúen como una especie de barrera para que los animales no huyan. Sin embargo, algo a lo que aluden los mitos de creación llevados a cabo por Viracocha, porque además es importante señalar que a diferencia de Europa y otras partes, siempre el creador aquí en el Perú es Viracocha, con diferentes nombres, ¿no? Entonces, hay en la primera edad, ¿quiénes eran qué tipo de hombres existían? Gigantes, ¿no? Y luego se vienen encontrando, pues, ya restos arqueológicos que nos muestran, ¿no? Restos óseos de personas muy grandes. Otra cosa interesante son estas líneas punteadas que ya nos estarían hablando de los seques y de la necesidad del hombre de marcar el tiempo, ¿no? Pero no solamente el tiempo para saber en qué época del año se encontraban en relación a la necesidad de buscar alimentos, sino también para rendir homenaje a Dios, ¿no? Para conectarse con Dios. Fuera de ello, es interesante ver que a diferencia de las pinturas rupestres en Europa, donde sí se representan animales apareándose, ¿no? Aquí esa figura no aparece ni tampoco aparecen mujeres. Sin embargo, la mayoría de los animales que son sacrificados son mujeres. Y dentro de una cultura de cueva, donde la energía fuerte y la fuerza de los músculos son muy importantes para vencer a los animales, pues eran los hombres los que se imponían, ¿no es cierto? Entonces, este simbolismo, esas pinturas rupestres, no es simplemente una escena de caza, sino que ya en sí va reflejando un simbolismo. De la misma manera, observamos la forma como se llevan a cabo los sacrificios en las cuevas, ¿no? Porque generalmente son mujeres y niños que se asocian con la fertilidad, la reproducción, la vitalidad, y que eso lo encontramos hasta el tiempo de los incas. También estos entierros nos revelan, y estos sacrificios, las creencias en lo sobrenatural, en el más allá, en la búsqueda de una permanencia, así como también en el deseo de agradecer como reclamar favores divinos,
y por otro lado el deseo de la banda de honrar, venerar y suplicar respetuosamente a la divinidad que acepte sus peticiones. Entonces hay un interés, ¿no?, de los hombres por manipular las fuerzas ocultas de la naturaleza en provecho propio a través del diseño de rituales, ¿no?, incluido el sacrificio humano, ¿no?, y su posterior entierro simbólico, que ya, como nosotros sabemos, es la posición fetal que implica el deseo de nacer. Pero también está el uso de la ceniza, ¿no es cierto?, el uso de granos de hierro, el uso de tierra ocre, así como también de bolas, ¿no?, de bolas de barro que en su interior incluyen un tesoro, ¿no?, un tesoro escondido, que por lo general son puntas de proyectil, es decir, diferentes herramientas que a las personas sacrificadas le puede servir más allá. Pero además de eso, lo interesante, ¿no?, es el esqueleto mismo, que por lo general tiene el cráneo alargado y que además ha sido adornado con collares que llevan cuentas alargadas, como también cuentas rectangulares, ¿no? Es decir, ya vemos y observamos el nacimiento de, ¿no es cierto?, el vestuario, el atuendo, ¿no?, pero asociado siempre a rendir homenaje a Dios. En el mundo de las cuevas aparece la horticultura tempranamente en el Perú, ¿no?, en Guitarrero, Ancash. Y en este punto quisiera decir que qué interesante es el estudio de la dinámica en los tiempos, porque esto nos explica también la razón por la cual Chavín posteriormente se convierte, ¿no?, en un estado panandino, ¿no?, que va a tener tanta influencia sobre otros pueblos, porque el desarrollo agrícola en esta región es milenario, no solamente en Guitarrero, sino también en Tablacacha, ¿no? Es decir, que ellos son los primeros que van a domesticar las plantas, ¿no? Es decir, prácticamente son los primeros en el mundo, ¿no? Es muy interesante. Y luego también van a hacer, pasando miles de años, los primeros ensayos para crear canales de irrigación. Y finalmente, con la cultura Chavín, pues el desarrollo de la tecnología hidráulica es impresionante, es majestuoso, y justamente es este desarrollo hidráulico que permite sembrar en el momento en que uno pueda y quiera, no dependiendo solamente de las lluvias, es lo que dará a esta cultura Chavín un gran renombre, ¿no? Entonces, en el mundo de las cuevas, ¿no?, se descubre el uso del material lítico, ¿no?, como las puntas de proyectil, los rapadores, los perforadores, el taladro, lo cual nos habla que ya ellos pues aprenden a defenderse de la naturaleza. Lo primero que ellos crean son las bolas, ¿no?, esas bolas defensivas, las chicras, ¿no?, en Ayacucho, pero luego ya descubren, ¿no?, cómo elaborar las puntas de proyectil, pero no solamente las puntas de proyectil, sino también los raspadores, los perforadores y los taladros, que los usaban para taladrar las pieles y unir una pieza con otra pieza usando el ligamento de los animales. Y si bien es cierto que en algunas cuevas los hombres sacrificados no lucían vestido, ¿no?, en otras sí lo lucían, porque ellos ya lo conocían. También aquí ya hay una conexión con las fuerzas mágicas religiosas, y la religión va a ser muy importante. Como decía Guamán Poma de Ayala, esta gente ya conocía a Dios, ¿no? Por otro lado está el simbolismo, ¿no? El simbolismo, es decir, expresar a través de la imagen más allá de lo que simplemente se ve, ideas, conceptos que sirven para todos, que sirven para armonizar, ¿no?, al grupo, ¿no?, para crear las leyes que les permitan a ellos entenderse en armonía, en equilibrio. También hay una jerarquía social marcada por la religión, ¿no es cierto?,
También está el hecho de la deformación craneana, que generalmente pensamos, ¿no? Y se acentúa mucho el hecho de que la deformación craneana es Paracas o es Nazca. También está el tema de los sacrificios humanos, el entierro, el uso de vestidos, de adornos, de canastas, de fogones, de batería de cocina. Ya aquí nace también el gusto por cocinar los alimentos, la pachamanca nace en las cuevas, ¿no? Las pinturas rupestres y la división de trabajo. Dicho sea de paso, en las cuevas no se ha encontrado casi representación de mujeres en las pinturas rupestres, pero los arqueólogos han encontrado que las mujeres de las cuevas trabajaban muchísimo, ¿no? Porque por el desarrollo de sus huesos se dan cuenta de que estas mujeres pues llevaban a cabo una gran actividad. Aquí nosotros observamos una mujer, que es una de las primeras representaciones de las mujeres, ¿no? Que se encontró en Sechín, ¿no? Y qué es lo que marca la representación de esta mujer, ¿no? Justamente, si ustedes se dan cuenta, el desarrollo del músculo del brazo, ¿no? También el hecho de que ella tiene sus glándulas mamarias bastante expuestas y presentes, y luego que está al lado, lleva al lado a un niño, ¿no? Por otro lado, también esta mujer debió ser una persona importante por el hecho de que lleva en la cabeza un tocado. Andando el tiempo, llegamos al arcaico institucional, que va de los 5000 a los 1800 a.C., y acá es muy importante este tiempo porque está asociado a la domesticación de plantas y animales, al tránsito de la vida nómade hacia el sedentarismo, al cultivo de la calabaza, el payar, la papa, el frijol, el maní, el camote, la yuca y el maíz, fantásticos, ¿no? Todos estos productos tan maravillosos que actualmente hacen del Perú pues un país riquísimo, ¿no? En alimentos, al punto que estamos convirtiéndonos en una despensa del mundo, ¿no? Justamente por los diferentes pisos ecológicos que nosotros tenemos. Antes se consideraba al Perú y a la cordillera de los Andes, hasta hace muy poco, los libros de geohistoria y también los libros que trataban sobre el desarrollo económico de los pueblos, presentaban como que la cordillera de los Andes era un gran obstáculo para el desarrollo. Pero para los antiguos peruanos no fue un gran obstáculo para el desarrollo, fue todo lo contrario, porque existen más de 36 pisos ecológicos en los cuales hay diferentes tipos de climas, suelos, etcétera, etcétera, que permiten, ¿no es cierto?, cultivar diferentes tipos de productos. ¿Ah? Y bueno, ahora, ¿en qué es lo que es interesante en este tiempo del arcaico institucional? Que todo ese corpus simbólico que se fue desarrollando en miles de años atrás, se fue alimentando cada vez más, ¿no? Y se hizo cada vez más complejo, ¿no? Y entonces ellos van a llegar a la concepción de la tripartición, de la dualidad y de la cuatripartición, que para ellos era lo que explicaba la relación del hombre con la tierra, de la tierra con el mundo de abajo y el mundo de arriba, y no solamente ellos, sino con el universo. El hombre se va a ir dando cuenta que no puede estar solo, hombre macho, me refiero, sino que es muy importante la mujer, ¿no es cierto? La dualidad, porque sin dualidad no hay reproducción, no hay vida. De la misma manera, para el hombre era muy importante la tripartición, porque la producción de alimentos está asociada a la relación de la producción con los tres mundos. El clima influye terriblemente, ¿no? En los suelos también, como las aguas que se van filtrando en el subsuelo, también influye enormemente en la germinación de las plantas. Y la cuatripartición, ¿no? Que tiene que ver con justamente la gran expansión hacia los cuatro
norte, sur, este y oeste, me he ido, puntos cardinales, pero no solamente, sino también la expansión de la Tierra hacia el mundo. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que nos reflejan? Miren ustedes, la maravilla de esta conceptualización que está presente en todas las culturas del arcaico a través de los grandes monumentos huacas que ellos construyeron, ¿no? Está presente la tripartición, la dualidad, la cuatripartición. Esas huacas, ¿qué son lo que representan? Esas huacas representan los apus, las montañas, que fueron los primeros dioses de estos hombres, las montañas, ¿no? Que les dieron cobijo, les dieron agua, les dieron alimentación, les dieron protección, ¿no? Y la cueva es el tubo que conecta, ¿no?, a los hombres con la energía que está en el centro de la montaña. Entonces, la montaña era el dios principal de los hombres, que tienen que dejarla porque bajan de la sierra a la costa. Cuando ellos descubren que pueden sembrar, ¿no?, y que pueden permanecer al lado de la tierra para continuar sembrando, ¿no? De tal forma que van a construir estos complejos monumentales, tratando de imitar al Apu, a la montaña. Y es por esa razón que las huacas, que son unos complejos que no implica solamente la pirámide, miran siempre al este, no miran al mar, no miran al sol, miran al Apu, miran a la salida del sol, con los brazos extendidos que marcan la dualidad, pero también con estos caminos rituales en lo que siempre va a estar presente, ¿no? Este simbolismo de la cuatripartición, la tripartición, así como también del círculo. Por ejemplo, ¿no es cierto?, esto está presente en Aldas, esto está presente en Sechín, ¿no es cierto?, Sechín Bajo, esto está presente en Caral, esto está presente en Cotox, y además está representado a través de lo que se conoce con el nombre de la Cruz del Sur o la Chacana. La Chacana o la Cruz del Sur es una representación de la dualidad, de la tripartición y de la cuatripartición. Es sumamente interesante, ¿no?, cómo se llega a esta conceptualización, a esta abstracción, a esta conceptualización que navega por los tiempos y que no es otra cosa que la importancia que el hombre le da a su vida en relación con el cosmos. No está solo, está muy relacionado con la naturaleza. Y también, por supuesto, el círculo del eterno retorno, el círculo energético, el círculo que da vida. Luego, ¿no?, como Guamán Poma de Ayala lo señala, después de este desarrollo armónico de conexión con Dios, ¿no?, que es el tiempo de los primeros sedentarios, aparece la guerra. Ahora, la guerra ritualizada en Casma, en Sechín Alto, es fantástica porque si nosotros observamos también estas imágenes, podemos ver, en primer lugar, el tipo racial de los guerreros, ¿no?, la constitución de su cuerpo, su tamaño, pero por otro lado también observamos que tienen o lucen estos gorros cónicos donde siempre está presente el 3, ¿no? Y luego está presente de la misma manera el cuadrado, el axis mundi, pero ellos lo hacen redondeado. O sea, no hay esquinas, sino redondos, está redondeado. Y luego este cortejo, ¿no es cierto?, muestra la guerra de carácter religioso entre dos, ¿no?, entre dos grupos, ¿no? Un bando, un lado del mural de Sechín, que es maravilloso, es una maravilla del mundo para mí, está representado bajo el color negro y el otro el color blanco. Entonces es la lucha entre los contrarios que luego se juntan en el atrio, en el frontis de la huaca,
¿no? Y ahí van a subir juntos, y separados por estas escaleras, ¿no es cierto? Ya que tienen 12 escalones para llegar finalmente al altar del sacrificio, porque la sangre siempre va a ser, ¿no?, lo que va a vivificar, ¿no? Va a renovar el ciclo de la vida, ¿no? A través de la sangre se va a renovar el ciclo de la vida, es el sacrificio para renovar nuevamente el ciclo de la vida, y para, en el caso de los Echín, claramente también para que el sol deje el letargo de la época del invierno, ¿no? Suba al cenit y traiga aguas a la costa en verano. Todas las culturas del mundo hacían sus sacrificios. Generalmente se usa el sacrificio de la sangre, y no por gusto es que Cristo llegó, ¿no?, a este mundo y cambió, se ofrendó Él, ¿no es cierto?, para decirnos que ya no exista más sacrificio, porque Él mismo era el sacrificio del cuerpo y de la sangre. Estas culturas van evolucionando, ¿no?, hasta llegar a lo que se llama el alto desarrollo de esas culturas a través de los horizontes, como también a través de los desarrollos regionales, ¿no? Generalmente los horizontes se desarrollan en la sierra. Claramente los horizontes tienen como dios a Huiracocha, ¿no? Los incas van a reemplazar políticamente a Huiracocha por el sol, pero luego, cuando llega Pizarro y sus huestes, tenemos a un Huáscar que, cuando es tomado prisionero, le dice a Huiracocha: ¿para qué me pusiste la mascapacha si me duró tan poco? ¿No? Y además le pide perdón. ¿Y por qué le pide perdón? Porque él había acudido a otras huacas. Y luego, de la misma manera, Atahualpa cree que los españoles son Huiracocha, que vienen a salvarlo. No es el sol, es Huiracocha, es el dios creador. Y bueno, para Chavín, para Tiahuanaco y para Huari, claramente el Huiracocha es el gran dios. Pero para todas las demás culturas, de la misma manera, Huiracocha, el dios creador, es su dios, ¿no? Entonces, ¿qué observamos? Lo que vamos a observar nosotros es que, en primer lugar, ¿no?, en estas sociedades, en las sociedades de los inicios, son las montañas las que van ellos a adorar, porque estas montañas, curiosamente, el hombre prefiere establecerse en la sierra, no en la costa, no en la selva, sino en la sierra, porque son las montañas las que lo protegen, ¿no?, frente a todos los peligros, ¿no?, que en esa época ellos van a tener sin mayor tipo de herramienta o arma para defenderse. Y estas montañas se convierten, pues, en su dios por todos los beneficios que les brindaban, así como también por su potente energía. ¿Quién que ha estado al lado de una gran montaña no ha sentido la energía del Apu, ¿no es cierto? También los hombres comienzan a divinizar a sus ancestros, a las pacarinas, a sus lugares de origen, ¿no? Los ancestros forman parte muy importante de la cultura andina, ¿no?, hasta el día de hoy, ¿no? Con los ancestros familiares, ¿no?, se fuma o se toma chicha o se come en los cementerios. Es una costumbre que viene desde antiguo, y además se visualiza claramente a través de las momias de los incas, o también de las momias de los Wari, porque los Wari también tenían esa costumbre de venerar a los ancestros. Y no solamente ellos, sino muchos otros más. Luego está la conceptualización del universo a través del cosmograma, ¿no es cierto? El mundo de aquí, el mundo de abajo, el mundo de arriba. Y no solamente está el cosmograma, sino también, y esto lo hacen muy tempranamente, hace 4.000 años, ¿no?, en la costa peruana del norte, ¿no?, en Cao. Y luego está también el huevo energético,
y el árbol de la vida, el árbol de la vida. Como aquí vemos esta imagen de Cupisnique, donde este árbol de la vida, ¿no es cierto?, está, representa también el falo, como también está presente la mujer, ¿no? Luego, y los frutos, por supuesto, que aparecen luego en otras culturas, no solamente en la temprana Cuspinique. Bien, más tarde van a adorar a los animales, ¿no es cierto?, a los cuales temían, ¿no? A los cuales temían o admiraban por volar y desplazarse por el mundo de arriba, navegar por ríos y mares, o romper las nubes con sus aullidos y garras para que llueva. Entonces, la serpiente se convierte en la representación del mundo de abajo, el puma de aquí, el cóndor de arriba. Y la serpiente también representa a la mujer, que curiosamente no solamente la va a representar aquí, sino también la representa en el mundo entero. Y luego está, ¿no?, esa conceptualización de la dualidad hombre-mujer, tripartición arriba, aquí y abajo, y cuatripartición con los 4 puntos cardinales y el universo. Es interesante ver cómo primero es un cuadrado con un círculo adentro, y luego es un círculo con varios cuadraditos, ¿no?, separados para que ese universo se expanda, ¿no? La concepción del universo se expande. Bien, ahora, todas estas divinidades están contenidas en el Dios creador. Todas estas divinidades están contenidas en el Dios de las 2 varas, o el Dios creador, o en Huiracocha, como no sabemos bien cómo se le llamaba, ¿no? Ahora, Guamán Poma de Ayala nos ha dado los nombres, pero bastaría saber, ¿no?, cómo se llamaba. Aquí, ¿no es cierto?, este Dios tiene forma humana, no tiene forma de animal ni de cerro, tiene forma humana. ¿Y por qué? Porque el hombre ha logrado una máxima de desarrollo, que es la ingeniería hidráulica, que le permite cultivar los alimentos de manera más extensiva. Entonces el hombre se siente mucho más empoderado y se diviniza. Pero además su Dios, que es asexuado, contiene todos los elementos de los dioses anteriores. Y esta figura no es una figura que nace en Chavín, sino que ya se ha ido proyectando poco a poco, ¿no? En Huacaprieta, en La Galgada, en Sechín Bajo, en Sechín Alto, en Carhua, ¿no? Finalmente en Chavín. Y luego Chavín, ¿no es cierto?, es la que lo va a llevar a su máxima expresión. Pero luego de Chavín, el resto de culturas como Paracas, Nazca, Moche, ¿no es cierto?, los incas, los huari y los incas van a representar al dios de las 2 varas. Ajá, pero cada uno le va a ir agregando le va a ir agregando motivos de su propio entorno y también motivos de su propia concepción cultural. Es interesante ver, por ejemplo, que el dios de las 2 varas de Paracas tiene una lengua muy larga, ¿no? Que trata de besar la tierra árida para fertilizarla, para irrigarla y fertilizarla, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, el dios Huari, el dios de Chavín, pues no es una creación netamente Chavín, sino que es una creación producto de una evolución, ¿no? De una evolución, de una idea que finalmente se condensa en el dios creador de Chavín. Miren ustedes la cara, por ejemplo. Esa cara ya estuvo en Huacaprieta, en La Galgada. Esa cara estuvo en Cupisnique, ¿no es cierto? Estuvo en Sechín, ¿ya? Y además los rasgos son tipo negro. Y también el simbolismo de la cuatripartición, la dualidad, la cuatripartición a la tripartición, de la misma manera ya está presente en Huacaprieta, por ejemplo, ¿no? Estaba presente también en Aldas, estaba presente también en Caral. Y todas estas ideas se sintetizan con los incas, con la dualidad Anam y Urim,
tripartición, Caipacha, Ucupacha, Canampacha, cuatripartición, que es el Tahuantinsuyo, Condensuyo, Antisuyo, Chinchay-suyo y Collasuyo. Y vi que, por ejemplo, en el afiche, que está muy bello y que le agradezco a Ahmed, ¿no? Se presenta esta cabeza del dios de Chavín, porque este dios no solamente condensa a través de los animales a los diferentes dioses y la tripartición, la cuatripartición y la dualidad, sino que además, ¿no es cierto?, en la coronilla lleva el cosmograma, el axis mundi representado, lo cual lo hace muy interesante. Bueno, esto ya está. Y vemos, por ejemplo, también, los moche, como ellos, ¿no? Genialmente, también representan, ¿no? El sentido religioso de la sacralidad, ¿no? Porque las culturas del Perú preincaico e incaico son culturas en las cuales la religiosidad está muy, muy presente, ¿no? La riqueza del mundo y cómo este está dividido, cómo esto se concerta, cómo este se armoniza a través del ceremonial, del sacrificio, del rito, ¿ah? Era una constante en determinada época del año para todo el mundo. Esta dualidad también le va a ir dando poco a poco mayor importancia a la mujer, que al principio no aparecía, pero luego comienza a aparecer, por ejemplo, la cultura caral, ¿no? Donde las mujeres tienen algún poder de mando, donde son además sacerdotisas, donde son representadas con piel blanca, con pecas, con pelo rojo, ¿no? Y siempre ligadas también a la misma dualidad para propiciar la fertilidad y también para propiciar la presencia de agua, ¿no es cierto?, para el riego. La mujer, otra vez, siempre cumpliendo con el rol de la maternidad, ¿no?, que es una de las características en ellas. Bien, entonces, para los hombres del antiguo Perú era muy importante la reproducción, ¿no? Y esta reproducción está representada claramente a través del falo viril y la vagina, ¿no? Hay numerosas representaciones que se hacen con estos motivos, ¿no? Como ustedes pueden ver, y que, por ejemplo, en un tapiz de Máximo Laura aparecen estos elementos. Y yo le pregunté y me dijo, no es eso, pero bueno, él no lo sabría, pero ¿no? Se ha recogido esto de las culturas del antiguo Perú. Miren, una cosa que me parece súper interesante es que, por ejemplo, cuando los antropólogos o los historiadores estudian el caso de las mujeres, siempre las quieren presentar como que ellas son maléficas, malas, que las culturas de ese tiempo las representaba así, como con la vagina con púas, ¿no? Pero en realidad, si nosotros nos fijamos con claridad qué es lo que rodea realmente la vagina de las mujeres, son serpientes que son asociadas al mundo de abajo, que es el mundo del agua, el mundo de la fertilidad o la germinación de las semillas. Y acá lo que hay es una serpiente, ¿no?, de 2 cabezas. Y igual en este árbol de la vida está representado el falo a través del animal felino, pero la mujer está presente a través de la serpiente y la generación de los frutos, ¿no? Entonces, esta conjunción hombre-mujer es para generar vida y por lo tanto comienza a existir, ¿no?, un deseo de que exista armonía entre unos y otros. Y esto se ve pues a través de las representaciones en Chavín, ¿no? Como también en el obelisco de Chavín, donde se presenta la creación del hombre y la creación de la mujer, y aparece el concepto de la pareja mítica, del cual ya no vamos a hablar porque nos vamos a extender mucho, pero lo que sí quisiera destacar es la cultura nazca, ¿no es cierto?, donde hay otro concepto muy importante que aparece en todas las culturas, es el trabajo hermanado, solidario y festivo, ¿no? El trabajo es alegría, es solidaridad, es creación de producción de frutos,
¿no? Que luego se festejan con una explosión de alegría en las festividades. Y eso se ve claramente en la representación de esta borla, ¿no? De un manto nazca, como también se representa a través, ¿no es cierto?, de estas mujeres muy gruesas, que a diferencia de las paracas y los paracas que son muy flacos porque no tenían suficiente alimento, en el caso de las nazcas que han logrado, o de los nazcas que han logrado construir su fabulosa red hidráulica, significa gran producción de alimentos. Y bueno, vean ustedes cómo pues para ellos esta conjunción hombre-mujer no es algo negativo, sino todo, al contrario, es muy positivo. Bueno, entonces lo que nosotros vemos es que a través de ese estudio, lo que veo es que muchos historiadores, arqueólogos, historiadores y algunos cronistas dieron y dan por sentado que muchos de los avances de los incas, en todos sentidos, parten de ellos, ¿no? O de cada una de las culturas que vienen estudiando. Pero lo que vengo a probar con este libro es cómo a lo largo de miles de años se fue formando un corpus enorme de conocimientos y abstracciones que se hunden en milenios y que nosotros, o que la cultura andina los tiene, ¿no es cierto? ¿Ya? Ahí está su lengua, ¿no es cierto? Los quipus, la mitología sobre la creación del universo, de los hombres, de la naturaleza, ¿no? Y del poder de los dioses, como también del poder de los hombres y de los códigos de conducta. La observación también está presente en ellos, la síntesis, la abstracción, la representación simbólica, así como también el ceremonial, el ritual, el sacrificio, la música, la danza, el canto y los banquetes, que hasta el día de hoy está presente y que no dejó de estar presente en el periodo colonial, ¿no? Otro gran avance de esa cultura es la horticultura, la agricultura, el pastoreo, la pesca, la navegación, la domesticación de las especies, maíz, papas, frijoles, entre otros, la astronomía, la ingeniería hidráulica, la ingeniería sísmica, ¿no? En la construcción de sus grandes monumentos, la deshidratación de alimentos, el almacenaje que nace muy tempranamente, miles de años atrás, el arrieraje, el tejido, los instrumentos musicales, la escultura, la cerámica, la orfebrería, la escritura de los quipus, las máscaras, el fuego, la cocina, la batería de cocina, la chicha, ¿no? El trabajo comunitario, así como también el sentido de comunidad, la presencia del hombre, la mujer y la importancia que tiene para ellos la familia. Entonces, los conocimientos, la tecnología, las creaciones y las abstracciones simbólicas, como sus usos y costumbres, son los sellos fundamentales de la identidad de estos pueblos, ¿no? Que nos viene del pasado y que hasta el día de hoy se siguen reproduciendo, ¿no? Pasando, por supuesto, por la cultura cristiana, donde, pues, pienso yo, desde el año 1998, que en realidad el Cristo en la cruz se asoció con el Dios creador, ¿no? Y esta asociación además está ligada al ver al Cristo como un salvador, ¿no? Por vernos en libertad y no estar en una esclavitud tan fuera de cristianos, pues somos cristianos libres, hijos de padres libres. ¿Qué ley hay para que un muchacho desde que es edad de 6 años trabaje horriblemente hasta que muere? Ese fue el lema de los curacas de Vilcabamba para defenderse, ¿no es cierto?, del trabajo excesivo que ellos realizaban en los obrajes. Ahora, ¿qué es lo que nos dice Guamán Poma de Ayala sobre todo esto, no? Él nos habla de la grandeza de la cultura andina, porque él dice que aquí hubieron astrólogos, filósofos, calendarios y observatorios. Fueron parte del mundo andino, indios, astrólogos, poetas, que sabe el ruedo del sol y luna y eclipse, de las estrellas, cometas, hora, domingo y mes y año, y de los 4 vientos del mundo para sembrar la comida, y de otros beneficios que se hacen y entendían los filósofos y los astrólogos indios, Kamasca, Amauta, Runa. Dichos griegos lo escribieron, aquí lo supieron,
por quipos y señas, habilidad de indio. Gracias. Bueno, sobre la participación de la doctora, muy interesante la ponencia de la doctora, me pareció muy interesante en el aspecto, digamos, de cómo ha estructurado los espacios de la cosmovisión andina, ¿no? También el otro aspecto que habló sobre la cuatripartición y la tripartición, que vienen a ser elementos muy básicos dentro de la cosmovisión y del mundo andino. Y lo que sí también es relevante de destacar es cómo este binomio, ¿no?, del aspecto de la cosmovisión andina se ha fusionado con el aspecto de la religión colonial, ¿no? Y ese mestizaje que ha provocado, para mi entender, el aspecto del arte barroco, como la cultura, ¿sí?, tanto andina, ¿sí?, como a través de la conquista y la colonia se ha podido articular a través del barroco, y eso ha podido permitir un desarrollo armónico cultural, y sobre todo que se ha evidenciado en la arquitectura colonial. Creo que son aspectos muy relevantes que se han considerado, y que también es importante relevar el aspecto de los petroglifos. Creo que también sería importante considerarlo, puesto que esos aspectos, digamos, del arte rupestre también se dio en el aspecto de la época prehispánica en los petroglifos, ¿no? En el caso de Arequipa tenemos Toro Muerto, pero también es importante destacar que el arte rupestre fue relevante para el desarrollo de la cultura y el aspecto, digamos, de cómo el hombre vio a los animales, ¿no?, de su entorno, de su medio y del medio donde se desarrollaba. Entonces, cómo vio ese proceso de fusión cultural, y es visto de que el animal fue considerado para ellos como algo sagrado. Muchas gracias, doctora, por la presentación. Les agradezco al Club Historiando, gracias a MEC, sí, y muchas gracias, doctora, por su presentación. Bien, disculpen amigos, hemos tenido pequeños problemas técnicos. Solamente para recordarles que esta conferencia ha sido muy fructífera, hemos aprendido muchos temas, y también recordar que la conferencia acerca de la pareja mítica ha sido dictada por la doctora en una anterior conferencia para el Club Historiando, donde se habla de manera mucho más amplia este tema, ¿no? Entonces, para las personas que les quedó un poco de duda, pueden revisar el Facebook del Club Historiando, y allí podemos encontrar más referencias acerca de este tema. En ese sentido, voy a dar la palabra al presidente del Club Historiando para que haga algunos comentarios más adicionales. A ver, Franklin. Bien, ante todo, tengan muy buenas noches. En cierto, quería comentar después, hemos vuelto con nuestras actividades académicas que viene pues preparando el Club de Investigadores Historiando. Ya, bueno, descansamos un tiempo por el fin también de que cada persona que trabaje en este equipo descanse, y ya que hemos empezado este ciclo de actividades, vamos a seguir hacia adelante hasta el mes de diciembre. Quiero hacer un análisis exclusivamente sobre los trabajos que brindó la doctora Miriam, que justamente en el momento lo tengo el libro, que titula Historia de los hombres, de las mujeres, Dios creador, la sociedad en el Perú preincaico. Justamente acá está presente el libro. Y a través de este dicho libro, bueno, solo voy a tomar algunas referencias donde que la doctora Miriam pues considera un poquito a la palabra de Huiracocha. En cierto, son controversias o son, digamos, análisis, debate, pero voy a sugerir, digamos, a un principio, cuando John Rowe pronunciaba, digamos, de la palabra Huiracocha y relacionaba con Huiracochán. Y si tomamos referencia también acerca de los trabajos que hace dicho profesional llamado Jensinisky, también sugiere en un texto con la palabra, pues, Huiracochán como héroe. Tenemos ideas que también propone Enrique Urbano
sobre la mala relación de la palabra Viracocha que había sido utilizado, pues, por lo que hoy entendemos, digamos, a esta palabra que es conocida como invasión o conquista, que él llegaba a considerar que esta palabra Viracocha fue ya considerado en el desarrollo de los españoles y no fue en el periodo inca. Y si tomamos como referencia también a los trabajos que hace Arturo Ponaski, referido a estos temas que quiero comentarles sobre que donde él testimonia, digamos, de un personaje que fue la palabra, digamos, de Tunupa. Entonces, esto causa, digamos, un poco de dudas para seguir, digamos, analizando y seguir dando, porque también hay trabajos que relacionó dicho arqueólogo llamado Hernán Amato Olazábal sobre lo que es el Tunupa y relacionada con el contexto de Huiracochán, que se ubica hoy en el Valle Sagrado de los Incas, ubicado en la montaña Pincuyuna. Entonces, esto causa, como vuelvo a recalcarles, debates, análisis, controversias, pero sí quiero, digamos, tomar que si realmente hubo un Dios o hubo un héroe civilizador en los Andes, o como también lo relaciona el doctor Federico Camandoy sobre el contexto de la Pachamama. Bueno, son cosas que, digamos, cada aporte y cada profesional y cada investigador que relaciona a estas ideas, pues uno ya comprende el análisis que fundamenta estas obras. Y por cierto, también en dicha obra de la doctora Miriam Alicia Salas Olivari, ha relacionado un estudio como historiadora, de hecho que el trabajo vincula mayormente a los arqueólogos, pero he hecho una comparación donde efectivamente ella hablaba, digamos, de las crónicas, también relacionaba acerca de los trabajos que podemos nosotros considerar los aportes de Guillermo Lumbreras. Y ella hace, pues, quiero decirles, una evolución de cómo se ha originado, digamos, el precerámico, cómo se ha originado estas culturas. Y aquí, digamos, queremos un poquito, creo que la doctora, no sé cómo lo ve el sentido de las propuestas que se dio a conocer por un arqueólogo llamado, pues, el doctor Luis Barrera Murillo, donde él considera un desarrollo de una etapa de una cronología que le considera, pues, el precerámico de Cusco, como lo que se puede entender Corca, Chahuitiri, Canchis, Chumbivilcas, donde desarrolla ese tipo de pinturas que se habían desarrollado en aquellos tiempos y plasma un estado formativo que es llamado Marcavalle, Yanampata, y así también como el estado regional que es Quilque, Cotacalle y Lucre, y relacionado, digamos, a lo inca. Este tema, no sé cómo lo verá la doctora Miriam, tal vez porque en sí, bueno, y de hecho como también la doctora aborda estos temas, tendríamos que ver también cómo lo va también tomando en cuenta cuando el doctor Waldemar Espinosa Soriano publica los dos libros que titula pues los reinos sobre este tema de los grupos étnicos que se habían desarrollado en todo el Perú. Bueno, yo creo que también tendrá otro aporte el doctor Waldemar con estos trabajos porque pone una clasificación de crónicas y documentos que es un poco difícil de obtenerlas, de hecho que el doctor lo habría obtenido. Comparando todo esto, yo creo que hay, digamos, un cambio, un vínculo, lo que propone la doctora Miriam.
como siempre se les ha llegado a indicar, en esta red y en este club, cada participación de diferentes investigadores es proponer las ideas y es dar a conocer también los trabajos que nos viene vinculando la doctora Miriam. Claro que sí, el libro no se ha visto en Cusco. De hecho, que los que están interesados pueden hacer el pedido a la doctora Miriam. Les puede mandar desde el departamento de Lima. Y solo yo recomendaría a cada profesional que viene a escuchar estas actividades académicas, leer el libro, analizar, comparar los datos y ver, digamos, qué cambio tiene, digamos, a través de lo que se ha generado en la arqueología. Porque sí, el texto y la obra ha sido publicado, pues, el 2019, ya estamos 2022. Y de hecho que para algunos profesionales que laboramos en turismo, este texto llegue, digamos, para que puedan seguir analizando y seguir comprendiendo. No solo la doctora Miriam publicó este texto, tiene textos como ya en el momento lo anunciaron, de dar a conocer por mi compañero Ned. Y para nosotros fue una noción presentar dicho texto, tal como lo comentó la comentarista Cristina, y así como lo expuso la doctora Miriam. Bueno, yo simplemente llegarle a felicitar a la doctora Miriam. Esperemos que pronto esté en Cusco y así también nos visite a Machu Picchu. Y bueno, comentarles también, la doctora Miriam es parte de nuestro equipo, de que hemos hecho un convenio con una asociación de guías de turismo que estamos para apoyar a cada expositor y a cada ponente cuando estén aquí en este lugar. Muy agradecido, doctora Miriam, felicitarle por el libro y cuente con nuestro apoyo para llegar a Machu Picchu. Y bueno, voy a dar el pase a mi compañero Carlos Pachacama. Bien, gracias, Franklin. Creo que necesitamos unos comentarios adicionales de la doctora Miriam. Adelante, doctora Miriam. Su micro, por favor. Bueno, yo simplemente quería agradecerles a ustedes, a Met, Franklin, Carlos, Cristina, por estar presente y por sus palabras con respecto a mi trabajo, ¿no? Muchas gracias. Y bueno, les cuento que estoy haciendo otro libro que creo que va a ser muy interesante y pues que siempre me interesa muchísimo el mundo andino, y veía por ahí una pregunta que decía que si existía o no existía una cosmovisión andina. Bueno, creo que todo el libro lo que representa es que sí existía una cosmovisión andina y que esa cosmovisión andina se va a ir perfilando poco a poco durante miles de años, ¿no es cierto? Y es muy, muy interesante. Y cómo ello se mantiene hasta el día de hoy, cómo ha pervivido a pesar de la terrible agresión que significó la conquista española, o como luego va a significar también en los tiempos republicanos el hecho de que no se considere en las constituciones, no se considere como ciudadanos a aquellas personas que hablaban el quechua, es decir, aquellas personas que no sabían escribir o hablar en castellano. Y pese a todo ello, esta cultura se muestra tan fuerte el día de hoy, ¿no? Y sobre todo, cómo es que poco a poco la admiración del mundo hacia las 86 culturas vivas que tiene el Perú, ¿no? Que son 86 culturas vivas, y forman parte de nuestro rico patrimonio,
inmaterial, ¿no? Aquí los turistas, cuando llegan al Cusco, se maravillan, por supuesto, por los restos arqueológicos que nosotros podemos encontrar en el Cusco, pero la cultura viva, ¿no es cierto?, es de una riqueza tan grande que duplica el valor de lo que nosotros podemos encontrar en el legado de los antiguos peruanos, ¿no? Para empezar con el mismo idioma, los cánticos, la forma de cultivar la tierra, la forma de relacionarse unos con otros, y cómo todo eso ha sido incorporado, enriquecido con el barroco, ¿no? Con la cultura cristiana, que da origen a la cultura barroca, como muy bien señalaba Carlos, ¿no? Entonces, sí, nosotros, como dice Guamán Poma de Ayala, aquí existieron sabios, ¿ya? Y que lo escribieron en sus quipus. Lamentablemente, ¿no? No se leyeron, no se descifraron estos quipus, como sí se hizo pues con la escritura de los griegos, al punto que los griegos son venerados y los antiguos peruanos cayeron al olvido de una forma intencional, porque una forma de lograr el dominio era también mediatizar la cultura y, en cierta manera, menospreciarla, la cultura andina, para que la cultura castellana, cristiana, se imponga, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante revalorar esta riqueza cultural en la diversidad, y el Perú es eso, es diverso, es rico, y desde el primer momento lo fue, ¿no? Bien, eso era todo lo que podría añadir. Gracias. Bien, doctora, muchas gracias. Bien, ahora vamos a pasar a la etapa de preguntas. Hay varias preguntas. En cierto modo ya han anticipado una pregunta. Entonces voy a dar la palabra a Carlos. A ver, adelante, Carlos, con las preguntas. Muy bien, Ame. Entonces pasamos con la ronda de preguntas. Primera interrogante dice: ¿hasta qué punto la iconografía andina fue relevante en el desarrollo de la cultura andina peruana? Por ejemplo, Aya Páez en su representación multimodal. Claro, o sea, la iconografía es riquísima, ¿no? Como decía en la exposición, los antiguos peruanos no hicieron representaciones simplemente figurativas, sino que además a través de la iconografía van a representar su corpus, ¿no?, simbólico de creencias, ¿no?, las cuales tratan de transmitir a los contemporáneos, ¿no? Ese corpus de creencias nos acerca a las jerarquías sociales, a la organización social, a su religiosidad, a la conexión del hombre de aquí con el de arriba, ¿no? Y, por ejemplo, cuando observamos es esa representación que existe sobre los sacrificios en Moche, ¿no? Ahí claramente está representado pues justamente la jerarquía, a través de la presencia de la figura central, el señor sacerdote y jefe, como también la presencia de la sacerdotisa, ¿no? Pero no en una posición preponderante, sino que está en una segunda posición. Y luego cómo se conecta el mundo de aquí con el mundo de arriba a través del sacrificio de la sangre. Entonces, sí, la iconografía me ha servido muchísimo para entender esta continuidad, ¿no? Es entender cómo el hombre se relaciona consigo entre ellos, entre la comunidad, y también con el mundo de aquí, con el mundo de abajo y con el mundo de arriba, pero al mismo tiempo cómo hay diferencias y permanencias entre una cultura y otra. Permanencias y diferencias que no solamente están presentes en el Perú, ¿no?, sino que, por ejemplo, el sacrificio de la sangre, ¿no?, el deseo de buscar a través del sacrificio con sangre la reproducción del ciclo vital de la vida, un año más, está presente en muchas culturas del mundo. Entonces, sí, la iconografía definitivamente nos ayuda a entender, ¿no?, al hombre y a la sociedad.
y sobre Ayapaec definitivamente también. Ahora, la siguiente pregunta que nos plantea en el Face es Juan Calla. ¿Bajo qué circunstancias la cosmovisión del mundo andino repercutió en la vigencia de la cultura andina en el siglo XXI? ¿Bajo qué? ¿Perdón? ¿Bajo qué circunstancias la cosmovisión del mundo andino repercutió en la vigencia de la cultura andina en el siglo XXI? Ajá, mira, cuando nosotros nos acercamos, al menos cuando yo me acerco al mundo rural, al mundo andino, está totalmente presente. Está totalmente presente. Justamente hace poco hice un viaje a Chincheros, a Ayacucho, al oraje de Chincheros, me invitó la comunidad de Chincheros, y en el camino, ¿no es cierto?, estaban todas estas manifestaciones de la forma en que se cultiva la tierra, cómo se cultiva la tierra, en qué época del año se cultiva la tierra, ¿no? Cuáles son los sacrificios, los pagos que se puedan hacer, ¿no? O cómo se trata la tierra, ¿no? Con qué cariño, con canciones, con danzas, etcétera, etcétera. Entonces, totalmente la cosmovisión andina está presente en el mundo de hoy, porque para el hombre de hoy, del mundo del Ande, es muy importante la tierra, la Pachamama, ¿no? Y a la Pachamama no se la trata con soles o centavos, sino se la trata ritualmente, con mucho cariño y con ofrendas, de la misma manera como se hacen también en el ceremonial de la misa, ¿no? Pero es muy importante cómo también permanece el sentido de comunidad. No es que cada uno va y trabaja su chakra, sino que todos juntos van a rotular la tierra, todos juntos van a sembrar, todos juntos van a cosechar y se ayudan mutuamente, ¿no es cierto? Se ayudan mutuamente. Entonces hay muchas pervivencias en el mundo andino rural que vienen del pasado, ¿no? Y que se mantienen. Por ejemplo, el hecho de que ellos necesitan un gran tronco para construir un puente, por ejemplo, lo hacen, van a recoger el puente, a recoger el tronco, a cortar y traer el tronco en comunidad. Y para eso hacen todo un despliegue, ¿no?, de solidaridad, pero también de festejo, porque el festejo está muy inmerso en las comunidades, ¿no? El trabajo no es sacrificio, no es visto como un sacrificio, sino también es visto como una alegría y un trabajo en común, solidario, para cosechar los frutos de ese trabajo. Está totalmente presente siempre en el mundo andino, pervivencias del pasado, ¿no? Y justamente ese sentido de comunidad es lo que les permitió a ellos subsistir, ¿no? Subsistir. No te escucho. Tu micro, Carlos. Carlos, tu micro. Sí. Gracias por la respuesta, doctora. Tenemos otra pregunta de Alberto Llosa, que nos dice lo siguiente: ¿hasta qué punto los seques de la cosmovisión del mundo andino tuvieron vigencia en el proceso de la tripartición y cuadripartición de la cosmovisión andina? Ajá. Los seques van marcando caminos, ¿no es cierto?, que tienen que ver con la presencia de centros ceremoniales religiosos a lo largo de los caminos, ¿no? Los seques son lineales, ¿ah? Entonces, ¿en qué punto, en qué medida se relacionan con la tripartición, la cuatripartición y la dualidad, ¿no? Entonces vemos, por ejemplo, en el caso de la cueva estos seques están en longitudinal, pero están mirándose, ¿no? Una columna se mira con otra columna, ¿ya? Y luego no solamente está 1, 2, sino también podemos hacer el 4. Pero la tripartición, ¿en qué sentido tendría relación? La tripartición está presente absolutamente en la convivencia, en la vida diaria de las personas, ¿no? Es el entendimiento de que no se puede, que nosotros existimos en la tierra porque definitivamente hay una relación entre el mundo de abajo y el mundo de arriba. O sea, para ellos
y para nosotros ahora mismo que hemos tomado conciencia recién de esa relación con la cual hemos vivido totalmente a espaldas, razón por la cual hemos depredado el mundo y no lo respetamos, estaba muy presente en ellos, sembrar sembrar plantas, sembrar árboles. Todo eso era para ellos, pues, preservar la naturaleza, armonizar, ¿no? Armonizar y generar un equilibrio. El hombre individualista, el hombre occidental individualista, no solidario, no en ayuda mutua, ¿no? En desconexión totalmente con la naturaleza, es el que no entiende que para vivir y existir tenemos que conectarnos totalmente con ella. Y eso implica el mundo de abajo, el mundo de aquí y el mundo de arriba. Muy bien, doctora. Tenemos la siguiente pregunta de un colega que nos viene de México, Catalino. Nos dice, ¿existía un culto al Dios creador realizado por mujeres exclusivamente? Bueno, ya. Aquí el tema de la mujer, el culto al Dios creador relacionado con mujeres exclusivamente, mira, a mujeres inicialmente definitivamente no, pero a partir de Chavín, lo que sí existe es una representación de una mujer que no le he puesto ahora, pero hay una representación de una mujer que tiene las mismas características del dios de Chavín, ¿no? Pero que es mujer. Y donde se destaca en ella, como se destacaba en esta pintura, no es pintura, sino es un petroglifo de Casma, de esa mujer, ¿no? De esa mujer con el niño. En el caso de Chavín, la mujer también, ¿no? Lo que en ella se destaca también son sus glándulas mamarias y su vagina, que los arqueólogos, pensadores, etcétera, veían como que la vagina estaba con espinas, ¿no? Pero si observamos bien esa vagina, son serpientes, ¿no? Que marcan la fertilidad. Entonces, a la mujer, ¿no? Y al hombre se le ve como una pareja mítica, ¿no? A partir de la cual todo se va a reproducir. Es decir, que la reproducción y la continuidad de la vida deja de entenderse partiendo solamente del hombre, sino que tiene que entenderse a partir del hombre y de la mujer. Y entonces la imagen de la pareja mítica comienza a aparecer en Chavín, ¿no es cierto?, en Tiahuanaco, en Huari, pero también con los incas, ¿no? Donde están Manco Cápac y Mama Oya, ¿ya? Pero el creador no es mujer, al menos desde lo que yo veo, he visto, ¿no? No hay una representación de mujeres como creadoras, ellas en forma estelar. Tu micro, Carlos. Carlos, el micro. Sí, disculpe. La siguiente pregunta es, ¿por qué Huiracocha es considerado la deidad matriz de la cultura preandina peruana? Bueno, es que es el que está presente está presente en la iconografía, ¿no? O sea, no podemos decir, no podemos borrarla, ¿no? A veces teorizamos también demasiado y no queremos ver porque queremos teorizar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vemos, no? Vemos que la presencia de ese Dios de las dos varas está presente en absolutamente todas las culturas. El bastón está presente antes que el Dios de las dos varas está presente en Huaca Prieta. El bastón, ¿no es cierto?, está presente en la Biblia, ¿no? El bastón de mando, es curiosamente, gracias al bastón, el Dios puede crear, ¿no? El Dios puede oscurecer, el Dios puede generar luz, puede generar energía, ¿no? Y la figura de este Dios está presente absolutamente en todas las culturas. Entonces, este estudio en la dinámica de los tiempos es lo que me reveló a mí
esa presencia de este Dios. Ahora, lo interesante es que Chavín permite que la presentación de su Dios no es rígida. ¿Ah? Los mismos Chavín lo representan de diferentes maneras, pero sabemos que es él, ¿no? Lo representan a veces mucho más simplificada, la imagen mucho más simplificada. Entonces, ¿esto a qué dio origen? A que, por ejemplo, otras culturas acogen a este Dios y lo adapten a su manera de ver el mundo, ¿no? Pero además de eso, ¿por qué este Dios llega a todos? Porque lleva el agua, porque lleva la tecnología de la irrigación, ¿no? Al llevar la tecnología de la irrigación lleva la expansión agrícola. Al llevar la expansión agrícola lleva una mayor producción de alimentos y por lo tanto las mujeres nazcas se representan gordísimas, ¿no? Y una cosa muy interesante es que todo, por ejemplo, en el caso de Huari y en el caso de los incas, ellos no solamente van y conquistan, una vez que conquistan, civilizan. ¿Y qué implica civilizar? Llevar la cultura del agua, la irrigación. Los incas, ¿cómo veneraban el agua? Pero no solamente la veneran, sino que la utilizan para regar los campos. Y al igual que los Wari, ellos expanden, ¿no?, el área cultivable, por lo tanto, expande la producción agrícola, y al expandir la producción agrícola, la población crece y los niveles de vida también van a ser mejores. Por lo tanto, ¿no?, estas culturas son consideradas civilizadoras. Y cuando se recoge, por ejemplo, en algunas visitas de persecución de la idolatría, ¿por qué algunos grupos, antes de cultivar la tierra, le daban a la tierra chicha, o le daban a la tierra maíz, o cuyes, etc.? Y ellos le dicen que lo hacen porque están venerando a Huari, a su Huari. ¿Por qué a Huari? Porque les llevó la posibilidad de irrigar los campos, porque además les enseñó a crear chacras, porque además les enseñó a cultivarlas, que fue también lo que hicieron los incas, razón por la cual, ¿no es cierto?, a los incas se le considera, pues, una cultura que trae beneficios a la población, ¿no? Fuera de la guerra viene el tiempo de dar los beneficios, y por eso es tan importante. Gracias, doctora, por su respuesta. Tenemos acá una pregunta de Florentino Suma Caño, que nos dice, en lo que menciona cómo se convierte Wiracocha al sol en la época de los incas, si revisamos los dibujos dejados por Juan de Santa Cruz Pachacuti, Yanqui, Salcamaygua, su dios de los incas es Wiracocha. ¿Qué relación tiene Tunupa con el dios creador? Ajá. El Tunupa es el mismo dios con otro nombre, ¿no? Creo que además el mismo cronista lo explica. Sí. Claro, o sea, es interesante porque generalmente se piensa que para los incas es el dios sol el más importante, ¿no? Pero en realidad es Wiracocha, ¿no? Y claro, lo que pasa es que cuando ya los incas crecieron enormemente, entonces el dios oficial estatal pasa a ser el sol, ¿no? Que es representativo además de esta cultura en expansión, en conquista. Pero el primigenio es el dios Wiracocha. Y como dice Molina, ¿no?, se deja de lado a Wiracocha porque Wiracocha, según ellos, no los había ayudado en la guerra contra los changas, ¿no? Y que había caído en una situación de dios ocioso, como dice Franklin Peace. Pero, por lo tanto, el dios Wiracocha es el dios principal, es el dios creador. Y cuando vienen los españoles, los incas, van a tener mucho temor, ¿no? Mejor dicho, no temor, sino arrepentimiento de haber dejado de lado al dios Wiracocha, porque piensan que la presencia de los españoles es un castigo, ¿no? Tenemos la última pregunta de Magali Ceballos Ballenas. ¿Qué significa la serpiente en la historia y pre-inca e inca? ¿Qué significa la serpiente en la historia pre-inca e inca?
Ah, bien, entonces miren, curiosamente, en la historia de la humanidad, ¿no? Como además en el libro lo planteo, y en muchas partes del mundo, se asocia a la serpiente con la mujer, ¿no? Y imagínense que Eva es tentada por la serpiente, ¿no? Bueno, pero ¿por qué se asocia en el mundo andino a la serpiente con la mujer? Porque representa el mundo de abajo, que es muy importante, ¿no? No solamente porque sea el mundo de la oscuridad, eh, y en ese sentido a la mujer se le asigna esa capacidad para ver las cosas, ¿no? Para adivinar, para ver el futuro, para llevar a cabo los sacrificios, sino porque está asociado al mundo de abajo, que es el mundo donde en realidad se crea el agua, ¿no? Y no solamente eso, sino que además ahí están las semillas que son germinadas por el agua, ¿ya? Entonces es muy importante el mundo de abajo, que es oscuro, pero que es el mundo donde germinan las semillas gracias a la presencia del agua. Entonces la mujer es asociada a la serpiente porque es justamente, acuérdense, también la vagina con flujos, ¿no es cierto?, donde surge la vida, y la mujer, ¿no?, es asociada a la fecundidad, a la fertilidad, y por esa razón se la asocia en el mundo andino con la serpiente, de una manera positiva, ¿no? Porque en realidad, si nosotros observamos ese árbol de la vida, Cupidnique, la serpiente, son las ramas, son los frutos, ¿no?, asociados al pene, que es representado por un tigre, o un puma, perdón. Entonces, la figura de la serpiente asociado a elementos masculinos están visualizando la necesidad de una dualidad para que se propiciar la reproducción, sin la cual sería imposible. Muy bien, doctora Miriam, muchas gracias por ilustrarnos por las respuestas, y le agradecemos por su paciencia y por las respuestas que nos ha dado hoy día. Muchas gracias, doctora Miriam. Gracias a ti, Carlos. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias, doctora Miriam. Mucha paciencia con nosotros. Han sido varias preguntas de todo el público espectador. Finalmente, doctora, una pregunta que también está rondando entre varias personas del público en general. ¿Dónde podemos conseguir su libro? ¿Cuánto está? ¿Cómo pasamos para contactarnos con usted? Miren, yo podría, pueden pedírmelo a mí y yo se los envío no, ¿qué es lo que se usa? No sé. Hay Olva Courier es el... Olva Courier, sí. Mira, como por presentación está a 60 soles. Y el Olga Courier creo que está a 10, ¿no? Sí, exacto. Entonces, ¿nos puede facilitar su contacto o correo de repente para que las personas que están interesadas puedan... En el chat de repente lo puede escribir y su correo... ok, acá lo escribo. Sí, para que las personas interesadas puedan consultar con usted y conseguir, ¿no?, su libro. No sé si estará en algunas librerías su libro. Sí está en algunas librerías, ahí lo pueden conseguir. Lo pueden conseguir en Librería Sur y Librería El Virrey, Vivant, me parece, Librería Vivant, Libros Peruanos también lo tiene, Librería El Caminante, Librería Cultura Peruana. Genial. Entonces... y también está en la PUC, pero ahora está cerrada, lamentablemente. Ya, perfecto. Entonces, muchas gracias, amigos. Finalmente voy a compartir nuestra próxima conferencia, que será, que está programada
Para el 19 de marzo del 2022 estará dictado por el guía oficial de turismo Amadeo Valer Farfán, quien nos dictará el tema Vida y obra de los gobernantes incas. No se olviden asistir a nuestra próxima conferencia y finalmente nos despedimos en las personas de la doctora Miriam Salas, Carlos Pachacámac, Franklin Pacuri y quien les habla, Ahmed Velázquez. Sin más, nos vemos hasta la próxima exposición. Gracias. Chao, chao. Muchas gracias.